Bienvenidos a mi canal de lectura Leer Libera. Mi nombre es Luis González y el día de hoy hablaremos sobre el gobierno de Juan Velasco Alvarado, en base a este libro que se titula La caída de Velasco, lucha política y crisis del régimen, escrito por Antonio Zapata. Este libro nos explica los últimos 3 años de gobierno y es concebido de historia política. Para recordarles un poco, Velasco ingresó al poder dando un golpe de estado en el año 1968, sacando al entonces presidente Fernando Belaúnde Terry. La razón principal por la que Velasco dio el golpe de estado fue que la empresa norteamericana IPC, una empresa petrolífera, trabajaba en el Perú hace más de 20 años, y esta empresa debía millones al Estado. Belaúnde había ofrecido al país resolver el problema, pero nunca lo logró. Intentó firmar un acuerdo entre la empresa y el Estado peruano, pero lo cierto es que alguien denunció la desaparición de una supuesta página 11, y esta fue la excusa perfecta para que Velasco y sus militares dieran el golpe de estado, y es así como se inicia el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Ahora, entrando ya en el análisis del libro, este libro narra exactamente los últimos 3 años de gobierno y nos explica en cada capítulo todas las acciones y las reformas del mandato de Velasco. Acciones como la reforma agraria, las estatizaciones, la expropiación de los medios de comunicación, la compra de armas a la Unión Soviética, sus enemigos y opositores, las ideologías de los ministros y el gobierno de Velasco, y también nos desmiente la leyenda urbana sobre la posible guerra con Chile. Este libro en su totalidad nos plantea el ambiente político que tuvo que vivir el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Por ese entonces estaba presente el comunismo, con el Partido Comunista Peruano, el PCP y demás grupos de desorientación. También estuvo la izquierda, quienes estaban divididos en 2 partes, pues una parte apoyaba al velasquismo y los demás grupos estaban en contra de la dictadura, como eran los grupos trotskistas, quien era el Partido Socialista de los Trabajadores, y también los mineros y los maestros con el SUTEP. La derecha también estuvo presente, representada en la parte militar por la Marina de Guerra, quienes querían el regreso de la democracia al país. Y la parte civil de la derecha estuvo representada por el Colegio de Abogados de Lima, la Sociedad de Industrias y el Partido de Acción Popular, quienes sus miembros se la pasaron deportados y fuera del país durante toda la dictadura. En esta ocasión, el Partido Aprista Peruano, quien era un opositor a la dictadura, estaba a favor de las reformas, pues decían que ellos eran autores de dicho plan, pero mantuvieron su opinión de que ese plan, si se hiciera durante la dictadura, no iba a funcionar y fracasaría. La reforma agraria fue una de las acciones más cuestionadas durante el gobierno de Velasco. Como nos plantean en el libro, los militares sentían que tenían que llevar a cabo este plan para salvar al país. Lo más relevante de la reforma fue que se acabó con la servidumbre y se democratizó la sociedad. La parte mala de la reforma agraria fue que tuvo deficiencias graves. Faltó instrucción para los indígenas, faltó tecnología y además no hubieron créditos bancarios. Se debió hacer un estudio de las tierras para que sean parceladas y no se hizo así. Como el autor cita en este libro a Julio Kotler, él menciona que la realidad socioeconómica del país no había cambiado. Ni la reforma agraria ni la reforma industrial tuvieron un impacto grande en la sociedad. Por lo tanto, los ricos y los pobres seguían igual. Velasco y sus ministros sentían que el Estado tenía que tener el control de todo. Es por ello que empezaron a expropiar empresas nacionales e internacionales. Fue así como en el libro nos cuentan el caso de la pesca industrial, que producía harina de pescado y era manejada por la burguesía nacional. Lo cierto es que el Estado expropió la pesca en el peor momento y se hizo de deudas fuertes. También vimos el caso de las empresas mineras, la Cerro y Marcona, que producían hierro. Nuevamente el Estado tomó una mala decisión y las empresas empezaron a colapsar. Aquí también en los últimos 3 años de gobierno se habla de la expropiación de los medios de comunicación, que fue una gran disputa durante el gobierno de Velasco, pues tuvo que deportar periodistas y demás directores de diarios. La política exterior peruana fue uno de los aspectos más relevantes durante la época de Velasco, pues en este capítulo nos dejan claro que Velasco y sus ministros eran antiimperialistas, pues estaban en contra de Estados Unidos, pues lo creían enemigo de la soberanía nacional. También 2 acuerdos importantes que resaltaron la política exterior de ese momento fue el acuerdo con Mr. Green y el financiamiento del oleoducto norperuano. El acuerdo con Mr. Green básicamente trató sobre el pago que hizo el Estado por las empresas norteamericanas expropiadas por Velasco. Este acuerdo fue uno de los más exitosos en la historia del Perú, pues se pagó menos de 80 millones de dólares y estas empresas luego valieron muchísimo más. Caso contrario fue con el financiamiento del oleoducto norperuano.
Lo que sucedió en ese momento es que el Estado necesitaba liquidez para llevar a cabo el proyecto. Quería llevar del oleoducto desde la parte de la selva hasta la costa, en Talara, pero lo cierto es que no tenían dinero. Por lo tanto, Petroperú firmó un contrato con una empresa japonesa, petrolífera también, y es aquí donde aparecen los opositores del velasquismo, el APRA y el Colegio de Abogados de Lima, quienes revisaron el contrato y dijeron que este estaba a favor de la empresa japonesa. Calificaron al gobierno de Velasco como entreguista y además que se contradecían en sus discursos. La compra de armamento fue uno de los factores decisivos durante el velasquismo, pues en ese entonces Velasco empezó a buscar proveedores nuevos de armamento, ya no quería comprarle a Estados Unidos, y en ese momento apareció la Unión Soviética, quienes ofrecían un armamento moderno a precio bajo y dando un crédito a largo plazo, y entonces es que Velasco decide comprar este armamento. Además, la razón principal por la que Velasco y sus ministros decidieron comprar el armamento fue para crear unidad nuevamente en las Fuerzas Armadas, ya que empezaron a sentir que el poder lo estaban perdiendo debido a la enfermedad y la intolerancia de Velasco. Pero se descarta que se compró armamento para hacer la guerra con Chile. Durante el año 1973, que se llevó a cabo esta compra, en Chile gobernaba Salvador Allende. Este presidente tenía una compatibilidad de ideologías con Velasco, pero luego cuando ingresa al poder dando un golpe de Estado Augusto Pinochet, él no tenía ninguna compatibilidad ideológica con el velasquismo. Entonces Velasco y sus ministros empezaron a sentir a Chile como un vecino incómodo. Realmente empezaron a estudiar todo lo que sucedía en Chile y empezaron a escuchar rumores que Chile, Brasil y Bolivia se estaban juntando para hacer una especie de complot en contra de Perú y al parecer declararle la guerra. Entonces Velasco calmó a los ministros y dijo no, hay que llevar todo por la vía diplomática, mientras que se hacía un estudio militar en el Estado del Comando Conjunto. Por lo tanto, se envió al general Richter a hablar con el presidente de Bolivia, Banzer, y le preguntó si es que Bolivia quería hacerle guerra a Perú. Y este dijo no, nosotros no queremos hacer guerra porque Chile nos ha ofrecido una salida a mar, pero nos está pidiendo territorio y nosotros no vamos a ceder. Y lo mismo sucedió con Brasil. Por lo tanto, es que nuevamente para confirmar estos rumores se envió a todos los jefes de las Fuerzas Armadas, Morales Bermúdez encabezando ese grupo, que era comandante general del ejército, y fueron enviados a Chile para hablar con los generales chilenos y ver si este rumor era cierto o no. Chile dijo no, esto no nos conviene, además Bolivia nos está pidiendo esto y nosotros tampoco le vamos a ceder un corredor de mar hacia el Océano Pacífico. Y es así como se desmiente totalmente en este capítulo que pudimos haber hecho una guerra con Chile. Además de eso, Velasco había encargado que se estudie militarmente a estos países y sobre todo a Chile, y en el Comando Conjunto le dijeron simplemente no podemos ganar. Tenemos igual de fuerzas militares, pero ellos tienen más aliados cerca. Además tenían mejores proveedores y países que los abastezcan rápidamente. Por lo tanto, en 3 o 4 días probablemente hubiésemos perdido nuevamente un territorio. La caída de Velasco se hacía inminente. Es así como Velasco empezaba a perder poder dentro del gobierno y también la confianza en el pueblo. Es por ello que Morales Bermúdez, quien era comandante general del ejército en ese entonces, preparaba todo un plan para sacarlo del poder. Por lo tanto, habló con las demás fuerzas armadas y dijo que él iba a ser un gobierno mucho más institucionalista y consensuado para todos. Es por eso que el mes de agosto de 1975, Morales Bermúdez da el golpe de estado desde Tacna y Velasco se retiró tranquilamente de Palacio de Gobierno, dándose cuenta que era el final del velasquismo. Lo hizo sin ningún apoyo popular, prácticamente se fue solo. Pero 2 años después sucedió todo lo contrario. Cuando él fallece, se dio la más grande manifestación de gente en la historia política nacional. Estas dos caras de la moneda resumen la historia de Velasco en la historia del Perú. Querido por haberse atrevido a refundar el país y detestado por haberlo hecho de forma dictatorial. Que nadie te lo cuente. Si te gustó la información, lee el libro, fomenta la lectura y comparte mi video.